Un relato realista describe hechos y situaciones ordinarios, verosímiles, afines a la realidad que vivimos. Por ejemplo, en un barrio de Buenos Aires, era de madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La única ventana iluminada era la de un escritor que se encontraba trabajando. De pronto, el escritor escucha un crujido en la silla de enfrente suyo, cuando de repente, un suceso extraordinario nos da un relato fantástico. El Eternauta es una obra correspondiente al género historieta argentina de ciencia ficción, guionada por Héctor Germano Estergel e ilustrada por Francisco Solano López. Inicialmente serializada en la revista semanario Hora Cero entre los años 1957 y 1959, con un total de 106 entregas, el Eternauta narra la epopeya de Juan Salvo y los suyos haciendo frente a una invasión extraterrestre. El Eternauta se apoya sobre dos ejes extraídos del imaginario colectivo mundial de la época en la que se escribió. Por un lado, la invasión extraterrestre y por otro, la era nuclear. El Eternauta es una crónica del entusiasmo de personajes de la vida cotidiana por sobrevivir a un hecho extraordinario como lo es una invasión extraterrestre a nuestro planeta. En este escenario caótico se pondrán a prueba el ingenio de los personajes, así como también los valores de la amistad, la familia, la cooperación y la solidaridad. En palabras del mismo Estergel, el Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Un guionista de historietas es testigo de la teletransportación de un hombre, Juan Salvo, quien comienza a relatar cómo pasó a ser de un padre de familia a convertirse en el Eternauta, un viajero en el tiempo. La historia de Juan Salvo comienza una noche, cuando al estar reunido con sus amigos en su casa, comienza a caer una precipitación que acaba con la vida de quienes se exponen a ella. Este acontecimiento representa el primer ataque de una invasión extraterrestre de diversas entidades que intentan dominar el territorio y exterminar a quienes se opongan. Los personajes de este relato reúnen los recursos disponibles para sobrevivir y se unen al ejército como milicianos para contraatacar la amenaza extraterrestre. En esta aventura terrorífica llena de muerte y confusión, se irá aprendiendo sobre la naturaleza y las intenciones de estos invasores. Esta historia se desarrolla en Argentina en el año 1959. Asimismo, se hace referencia sobre el espacio físico. Se menciona el barrio de Vicente López, pero también se puede ver la cancha de River Plate, el Congreso, el monumento a los españoles, las estaciones de subte, por lo cual sabemos que la historia se desarrolla en Buenos Aires. Algunos hechos que menciona el relato nos permiten deducir el tiempo histórico. Tanto la foto de Nikita Khrushchev, que observa el Eternauta en una de las revistas de actualidad del guionista, como las pruebas atómicas realizadas por Estados Unidos que mencionan en la radio al reunirse los amigos en la noche de juego, nos permite deducir que están en tiempos de Guerra Fría, mediados del siglo XX. Los personajes de esta historia no son estereotipos. Son personajes cotidianos, pero a la vez son redondos. Poseen profundidad, complejidad psicológica y su personalidad evoluciona conforme avanza el relato. Los personajes principales son el guionista. Él es a quien el Eternauta revela su historia y que tendrá en su poder dicha verdad. Juan Salvo, padre de familia y amigo de Favali, en el transcurso de la invasión debe dejar a su familia para combatir al enemigo. Él se convierte en el Eternauta. Favali, profesor de física y amigo de Salvo, por su método deductivo se vuelve indispensable en la milicia. Franco, el tornero, se une a Salvo y a Favali en la milicia. Por su tenacidad y la espontaneidad de sus acciones, logra salvar en varias ocasiones a sus compañeros. Los Manos representan al invasor que comanda a las otras especies alienígenas.
Sin embargo, ellos también son sometidos por otra entidad que los obliga a llevar a cabo la invasión. Esta historia se desarrolla a modo de relato engarzado a otro, ya que Juan Salvo se configuraría como narrador protagonista, quien le cuenta su historia al guionista, que a su vez es el narrador secundario quien nos cuenta la historia a nosotros. La narración es lineal, ya que el tiempo del relato y el tiempo de la acción son correlativos. El tiempo verbal utilizado es pasado, ya que se cuenta algo que ya pasó y que por lo tanto es invariable. El estilo es directo, porque la reproducción de las palabras son exacta a como la dicen los personajes. Y el ritmo es lento, debido a que los acontecimientos ocurren en un corto espacio de tiempo. El orden del relato es in media res. La narración empieza hacia la mitad de la historia, salta hacia atrás en el tiempo para referirnos a lo que está sucediendo hasta llegar a la situación presente, para luego proseguir en la historia. Y podemos afirmar que es un relato didáctico, debido a que hay un mensaje implícito del cual emanan valores y significados éticos. Los núcleos narrativos se corresponden con las acciones principales que hacen avanzar el relato. Entre ellos podemos destacar los siguientes. La catálisis son las acciones secundarias que no hacen al armazón principal de la narración, pero que amplían la historia y ayudan al contexto. Y podemos citar las siguientes. Como vínculos dialógicos decidí elegir como paratexto la colección de historietas argentinas por Felipe Piña, sobre todo por unos dichos de Oesterheld sobre la historieta argentina que dicen así. Volviendo a las carencias de la historieta argentina, lo fundamental es que sus héroes no representan la realidad nacional, y las causas de esas carencias habrá que buscarlas en el hecho que provoca la falta de literatura de aventuras que reflejen lo nacional. Tal vez todo resida en que no nos consideramos protagonistas. Asimismo, como paratexto, decidí tomar a La vida es bella, una película que también habla de los valores, de la vida, del esfuerzo, del ingenio y de cómo hacerle frente a esas adversidades que se aparecen de manera inesperada y que parecen sobrepasarnos.